Buenas tardes para todos. Aquí estamos en un nuevo programa de la Iglesia Nuevo Amanecer. Saludos le manda la pastora para todos. Ella está ocupada en otra cosa. Así que vinimos nosotros tres y el Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Amén. Esperemos que la palabra de hoy sea de bendición para todos los oyentes. Y te vamos a reiterar los horarios de las distintas actividades. Recordemos que los lunes es ahora la reunión de jóvenes a las 18:30. Sí. Es los lunes. Y después miércoles, jueves, viernes y sábado las actividades son a las 18 horas. Jueves y sábado son los cultos para todo el que quiera acompañarnos esos días. Los miércoles el estudio bíblico y los viernes es intersección. Todo a las 18 horas. Muy bien, vamos a la palabra de hoy. Amén. Que está en Hechos 8, del 4 al 25. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Palabra del Señor. Bueno, acá hay varias cositas, ¿no? Pero una de las más importantes es cuando Simón quiere que le vendan, en una palabra,
lo que ellos tenían, que ellos al imponer las manos, que habían recibido el Espíritu Santo, sanaban a los enfermos. Pero le contesta que eso no se compra, o sea, que a Dios no lo podemos comprar con dinero. Él no se compra con nada, solamente con la fe, que es lo único que al Señor le interesa de parte nuestra, es tener fe. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario, pero yo tengo otra reflexión sobre otra parte de esto. Si querían comentar algo antes, ¿no? Bueno, la reflexión que tengo yo es sobre el versículo 23, que ahí dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sí. En el ministerio carcelario hemos conocido muchas prisiones físicas, pero las peores son las espirituales. En las prisiones físicas caen delincuentes y algunos inocentes, pero en los espirituales podemos caer todos. Dejar llenar nuestro corazón de amargura, resentimiento y dolor es quedar presos del odio y la venganza, las cuales producen hiel de amargura. Nada podremos disfrutar porque nuestros logros serán minimizados por nosotros mismos. El poema Desiderata nos dice que siempre habrá personas más pequeñas y más grandes que nosotros, por lo cual no debemos compararnos con los demás. El no disfrutar de un atardecer, de una cena, de una reunión familiar, del simple regreso a casa, del beso de bienvenida de la pareja, el abrazo de nuestros hijos, del trabajo, denota que estamos aprisionados. Sacar la hiel acabará con la amargura. El resentimiento mata las ganas de vivir y de disfrutar, causa enfermedades y nos impide amarnos y amar a los demás. No podemos agradecer ni ver las bendiciones de nuestro Dios. La solución es perdonar nuestros errores y los de los demás. Vivir felices con lo que somos, con lo que tenemos. Estar agradecidos es la mejor medicina para ser libres de la prisión de hiel de amargura. Cuando he probado algo amargo, lo que me lleve a la boca, por dulce que sea, me sabe mal. La vida es bella y adquiere una dimensión desconocida cuando entregamos nuestros afanes y deseos a Dios. Es la única manera de tener vida y vida en abundancia. Ser feliz para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Confía en Dios. No busque la perfección, busca mejorar cada día. Es la reflexión sobre eso. Amén. Que dice ahí, ¿no? Y es así, porque si uno vive recordando las cosas del pasado en la amargura y todo, al final terminamos enfermándonos no se puede tener. Aparte si son cosas feas, ¿verdad? Claro, si son justamente si son cosas amargas, como dice acá, por eso no vale la pena, porque siempre vive en amargura, si no vive en el pasado, exactamente. Sí. Entonces, en prisión de maldad, en hiel de amargura, como dice acá. Ahí está. Bueno, muy bien. Esta era la palabra que tenía para ustedes. Vamos a ver a la hermana Silvana. Amén. Bueno, Dios los bendiga mucho. Bueno, mi palabra es, voy a dar una reflexión, ¿verdad? Primero, que dice así: ¿te estás preparando? En la adolescencia trabajé en un restaurante de comida rápida. El trato con los clientes no siempre era fácil y recibía quejas por cosas que no eran mi culpa. Al tiempo me presenté para un empleo en informática en la universidad. A los empleadores le interesó más mi experiencia con la comida rápida que mi habilidad en computación. Querían estar seguros de que supiera lidiar con la gente. Mi experiencia en circunstancias desagradables me preparo
para un mejor trabajo. Cuando desafiaron a Israel a enviar a alguien a pelear contra Goliat, nadie fue lo suficientemente valiente como para aceptar, excepto David. El rey de Saúl no estaba seguro de enviarlo, pero David le explicó que como pastor había matado un león y un oso para cuidar las ovejas. Afirmó el Señor, que me ha librado de las garras del león. También me librará de las manos de este filisteo. David no había conseguido demasiado respeto por su experiencia como pastor, pero aquella situación lo preparó para pelear contra Goliat y con el tiempo transformarse en el rey más grande de Israel. Nuestras circunstancias pueden ser difíciles, pero a través de ellas Dios puede estar preparándonos para algo mucho mejor. Señor, ayúdame a resistir un momento difíciles porque tal vez estás preparándome para algo mejor. Bueno, esta es la reflexión, ¿verdad? Que aquí está hablando de David, de Saúl y de Goliat, ¿verdad? Que quería enfrentar al pueblo de Israel. Bueno, ahora le invito a ir a 1 de Samuel 17:8, que dice así: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puestos en órdenes de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos en efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel a los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el vegaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía al medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, eximirá y tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David de los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se escondió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de la hacía, otro preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la guijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque he provocado al ejército del Dios viviente. Al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en la zurrón, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, él tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo
y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Palabra del Señor. Bueno, la verdad que es una reflexión, ¿verdad? Que está hablando de acá de las pruebas, ¿verdad? Cuando tenemos pruebas. Bueno, más que prueba tuvo David que enfrentar, porque tuvo que enfrentar a los hermanos también, porque él lo tenían por poca cosa, ¿no? Él era un pastor de ovejas, nunca pensaron que iba a tener esa valentía, pero como él dijo, ya había enfrentado a un león y a un oso, y los había matado, ¿verdad?, cuando querían comerle las ovejas. Así que ya era, digamos, era un varón valiente, que nadie se daba cuenta de la personalidad que él tenía, ¿verdad?, del valor que él tenía para enfrentar a un gigante, ¿verdad?, como Goliat. Claro, esto nos demuestra que Dios siempre toma a los más débiles, a los humildes. Sí, porque él era chico. Él era bajito, sí, era el menor. Era el menor de todos, era pequeño. Pero Dios usa justamente a esas personas que parecen que no sirven para nada, ¿verdad? Débiles. Porque la gente cree que no sirve para nada, y como que los hermanos, como debilucho, los propios ¿verdad? hermanos lo tenían como débil. Y como diciéndole, ¿qué estás haciendo acá? Sí. Anda a cuidar las ovejas. Y sin embargo fue el que enfrentó al gigante, ¿verdad? Y así como él enfrentó al gigante, ¿cuántas veces nosotros también tenemos que enfrentar las luchas, las pruebas que tenemos diariamente? Que gracias al Señor, ¿verdad?, que es con la fuerza del Señor, no es con nuestra fuerza, que vamos a salir adelante y vamos a enfrentar esas luchas, esas pruebas. Así como David, que enfrentó a un Goliat con unas piedras y un callado. Y una onda. Y una onda. Amén. Bueno, esta era mi reflexión para hoy, que haya sido de bendición, y nunca se sientan débiles si lo tienen como débiles, porque Dios puede usar hasta el más débil, aquel que parece que no vale para nada, y sin embargo para Dios sí, es alguien muy importante. Bueno, yo voy a comentar un poco, ¿no? Porque Amén. No traje palabra, ¿no? Pero sabemos que a través del Espíritu Santo Él es el que lleva a cabo todas estas grabaciones. Amén. Y quiero darle gracias a Dios porque hoy justamente estuve mirando una reflexión en internet. Y qué lindo que podamos también saber utilizar el tema del internet para mirar prédicas, porque realmente son alimento para nuestra vida cada día. Y hablaba sobre la batalla que había tenido David contra Goliat, y quiero darle gracias a Dios porque sinceramente es verdad, y esa historia realmente refleja, como decía mi hermana, las batallas que tenemos día a día y aquellos problemas muchas veces, o pecado o tentaciones que no podemos enfrentar, que en nuestra carne o en nuestra mente no queremos lidiar con esos problemas o con esos pecados y tratamos de ignorarlo, y muchas veces ese pecado, ese sentimiento empieza a crecer dentro de nosotros y empieza a transformar una raíz de amargura, ¿no? Empieza a crecer y eso Dios lo tiene que sacar, eso Dios quiere hacernos libres de esas cosas, ¿no? Y a veces no es con nuestra mente, porque allí David, él no pensó con su mente, él le dijo, tú vienes con espada y con lanza, pero yo vengo con el Dios grande, viviente, que todo lo puede. Entonces muchas veces tenemos que plantearnos en nuestra mente que a través de las pruebas que Dios nos pone es para crecer, no es porque Dios lo quiera, es porque Él tiene que hacerlo para que nosotros crezcamos, para que nosotros veamos después su gloria, porque al dar ese paso, ¿no? El camino de Dios es para los valientes, no es para los perfectos tampoco, porque también Elsa, cuando empezó a dar esa palabra, hablaba de que Dios no busca perfeccionismo, sino que Dios busca un corazón humilde, un corazón que se entregue completamente, ¿no? Y qué lindo poder saber que enfrentamos ese gigante cada día, pero hay que enfrentarlo. Nunca dejes en tu vida que un pecado pueda más que tu vida y que cada día te absorba más. No, porque Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que en su camino cada día, como siempre decimos, despojarte de las cosas que nos sirven, de las cosas que no te dejan crecer. Y no solamente del pecado, ya sea fornicar, prostitución, esos pecados mayores, no.
a veces esos pecados chicos, como el mentir o mentirita piadosa, no hay mentira chica o grande, es pecado delante de Dios, porque Dios nos llama a un pueblo santo, un pueblo que cada día vayamos despojándonos, aunque realmente sepamos que en nuestra carne no podemos, es con su fuerza, porque David ahí ya estaba diciendo ella creía que Dios le iba a dar la victoria. Por más que con sus ojos viera ese gran gigante, ¿no? Que en este día podamos ver tal vez ese problema tan grande, pero podamos decir que para Dios es un problema chico y Dios es más grande y Dios es el que nos va a dar la fuerza. Pero tan nosotros dar ese paso, hermano, y decir, voy a dar ese paso y voy a dejar esto que no me hace bien, porque todo pecado acarrea consecuencia, todo pecado, no hay ni un pecado que no acarree consecuencia y no hay ni un pecado que no salga a luz delante de Dios, porque Dios en lo oculto todo lo ve. Dios, no hay nada que para Él se esconda, todo lo ve y Él quiere hacernos libres realmente y realmente esta palabra que trajeron las hermanas es de reflexión para que hoy tú en tu vida tú puedas dar ese paso y decir que con Cristo sí puedes dejar ese pecado, ese doble ánimo, porque a veces también tenemos eso de que cada día tratamos de seguir alimentándonos del Señor, ya sea leyendo la palabra, orando, ¿no? Y ya cuando un día pasa y tú no oras, te empiezas a debilitar. Y vos decís, ¿cómo me va a empezar a debilitar? Sí, porque el Señor te pide que cada día simplemente le dediques, ya sea 5, 10, 15 minutos. Simplemente dedícale a Él, porque Él te dedica tiempo. Cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Y Dios se agrada de eso también. Dios se agrada de que tú estés con Él. Pues Dios espera en nosotros. Dios espera en nosotros, porque Él se va a mover cuando nosotros demos ese paso y tengamos esa relación con Dios, que es lo más lindo. Dios no nos va a condenar, Dios no te condena. Si hoy tal vez tú piensas que Dios te está condenando por ese pecado, no. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador y te ama. Y en este día le damos gracias al Señor por la palabra que ha traído, ¿no? Porque sabemos que es de bendición. Todo lo que está en la palabra es un manual que nos enseña cada día. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y no sé si mi hermana quiere mencionar de vuelta los horarios, los días de culto. Recordamos entonces nuevamente los horarios, que los lunes es en la reunión de los jóvenes a las 18:30. Y después los miércoles, jueves, viernes y sábado, todo es a las 18. Invitándolos para los cultos de los jueves y los sábados a la hora 18. Bendiciones para todos y que le haya sido de bendición la palabra de hoy. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.